Hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Un placer nuevamente tenerlos por acá. Hermanos, uno de los juegos más divertidos para entretenernos en familia y amigos es el Jenga. ¿Alguno ha jugado Jenga? ¿Sí saben qué es? Ok, Jenga son un juego donde hay bloques de madera que se apilan formando una torre. Y la idea del juego es ir sacando bloques y haciendo la torre más alta. ¿Sí han jugado, verdad? Algunos. Y la idea es hacer la torre lo más alto posible. Si han jugado, cuando la torre está muy alta, cada movimiento es un riesgo. Mueves y se tambalea el Jenga y empiezas a decir, uy, se nos va a caer, no se nos va a caer. Cada movimiento es un riesgo, la torre se tambalea, parece que va a colapsar, se mueve y todos decimos, uy, 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 y luego se mantiene y no se cae. Ese es el juego de Jenga. Hay un momento de suspenso entre más crece la torre. Ahora bien, ¿qué pasa si intencionalmente quitas las piezas de abajo? ¿Qué va a pasar? Se va a caer. O si llega tu primo que no te cae muy bien y está jugando y llega y quita las de abajo, ¿qué sucede? Se cae. Esas son piezas fundamentales. Si se quitan las piezas de abajo, las que sostienen la base, la torre inevitablemente se derrumbará y perderemos el juego. ¿Y saben qué? Esta ilustración me lleva a pensar en la iglesia, porque muchas veces la iglesia local se parece a esta torre que se va construyendo. Cada bloque podría representar un ministerio, una persona en la iglesia, un servidor. Cada bloque podría ser un evento de la iglesia que se va levantando, levantando y levantando. Pero ¿sabes qué? Hay piezas fundamentales que si quitamos, la torre se caerá. Y eso es de lo que trata capítulo 3 de Timoteo. ¿Cuáles son las piezas fundamentales? El liderazgo. El liderazgo de una iglesia es sumamente fundamental para la iglesia. Muchas veces el diablo lo que quiere es quitar esas piezas fundamentales a través de pecados del mismo liderazgo o a través de personas que quieren destruir al liderazgo. Como bien lo dice John MacArthur, el carácter y la eficacia de cualquier iglesia tiene que ver directamente con la calidad del liderazgo. Quiero que vean esto. El carácter y la eficacia de una iglesia están paralelamente o tienen que ver con la calidad de su liderazgo. Es por esa razón que la Biblia recalca la importancia de un liderazgo acreditado y que nos proporcione las directrices específicas para evaluar a quienes quieren servir en posiciones sagradas. Es por eso que hoy quiero que comprendan, querido hermano y hermana, la esencia fundamental del liderazgo. Cuando Timoteo recibió esta carta, Timoteo se le está diciendo cómo debe evaluar a las personas que anhelan liderar. Pero no solo Timoteo funge para evaluar, guiar, corregir, exhortar y, como lo vimos la vez pasada en Pelea la Buena Batalla, hasta separar personas de la iglesia. Timoteo entonces tiene que ver, corregir e instruir a hombres que tomen el liderazgo local. Pero no solo eso, esto es importante, porque al estar escrito y a la iglesia al oír los parámetros, Timoteo también ve a la iglesia como un proceso donde evalúa, donde mira a las personas que anhelan ese cargo. Hermanos, los líderes en una iglesia no son simples puestos para llenar una estructura institucional. No lo son. El liderazgo es fundamental para la vida de la iglesia. La eficacia de la iglesia está directamente relacionada con la calidad del liderazgo. Así que permítame convencerte de la importancia vital que tiene el liderazgo en la iglesia.
Pero antes de hablar del liderazgo, hablamos de eficacia. ¿Qué es lo que hace eficaz a una iglesia? Porque podrías pensar, eficaz lo hace un terreno más grande, más gente sentada en las sillas, mejores luces. ¿Eso hace a la iglesia más eficaz? No, más adelante en 1 Timoteo 3:15 nos muestra cuál es la eficacia. Una iglesia eficaz es una iglesia que se maneja como una casa o como una ¿qué? Familia, oikos, que se maneja como la familia de Dios. Es por eso que entre los requisitos dice, si no sabe gobernar bien su hogar, ¿cómo va a gobernar el hogar de Dios, la casa de Dios, la familia de Dios? Entonces, es una casa, tengan esto en mente. Y esta casa debe ser columna y baluarte de la verdad. Esto quiere decir, queridos hermanos, cuando vamos avanzando en esto, que tengan esto en mente cuando hablo de una iglesia eficaz, una iglesia que vive como una casa. Es importante porque la iglesia, más que parecerse a una ONG o una empresa, la iglesia se parece más a una familia. Una familia donde todos cuidan una cosa, ¿qué? La verdad. Eso es importante. Somos una familia donde todos cuidan la verdad y donde Dios determinó que hay personas que tienen más peso y responsabilidad en cuidar esa verdad, que son los líderes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces se piensa que la iglesia debería manejarse como una empresa o debería manejarse como una ONG o como una organización misionera. No, la iglesia es una familia. Y esta familia sí invierte en el mundo. Sí, esta familia tiene que administrar recursos, pero no es una empresa. Poner esos parámetros haría que estemos haciendo algo basado en nuestra percepción y no en la percepción de Dios ni lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, cuando caminen en esto, piensen en familia, porque muchos de los elementos son elementos probados primeramente en la familia. Si en la familia no se ha probado, una persona no debería pensar en liderar. Entonces, es una familia que se cuida y que se protege. No es una familia que se come a sí misma y que se destruye a sí misma. No. Es una familia que se cuida de las calumnias, de los problemas. Entonces, mi punto principal es: el liderazgo es vital en la iglesia por dos elementos. El primero, porque los pastores dirigen y cuidan. Y el segundo, porque los diáconos sirven y fortalecen a la iglesia. Hay una estructura de dos elementos acá: los pastores y los diáconos, con propósitos un poco distintos: dirigir, supervisar y cuidar, y servir, fortalecer a la congregación. Ahora, iniciemos con el primer punto: los pastores dirigen y cuidan a la iglesia. Dice, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. 5, pues si un hombre no sabe gobernar su casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No podría. No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera, para que no caiga en desacrédito o descrédito y en el lazo del diablo. Entonces, estamos con el yenga, con estas primeras piezas. Y lo primero que dice es, palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Hermanos, ¿cuántos han leído todo el libro de Timoteo? ¿No se lo han leído todavía? Pues los animo, bien, algunos sí, los animo a leerse. Esta frase, palabra fiel es esta, aparece 3 veces en el libro de Timoteo. Lo primero habla del evangelio, lo segundo habla del liderazgo y el tercero habla de Timoteo. Eso es importantísimo porque ese es el flujo de pensamiento del autor. Palabra fiel es esta. Lo que quiere decir es: presten atención. Voy a marcarlo en negrita, dice Pablo. Presten atención porque este tema es fundamental para la sanidad de la iglesia. ¿En dónde? En Éfeso. Muy bien, estamos hablando de la iglesia en Éfeso. Y recuerden el problema principal de la iglesia en Éfeso. ¿Cuál era? Problemas
pleitos, divisiones. Hermanos, ese es el problema principal: pleitos, divisiones y conflictos. Entonces Pablo dice: Timoteo, como tu trabajo como joven pastor es ir y corregir, entonces escucha esto que es muy importante. Pongamos orden primeramente en el liderazgo. Si ponemos orden y cambiamos las piezas quebradas por las piezas buenas, se sostendrá mejor la iglesia. Entonces, presta atención. Timoteo, evalúa quienes actualmente están en el liderazgo. Si tienes que quitarlos, quítalos, como Himeneo y Alejandro que vimos al principio. Pero si no, levanta hombres que tengan los siguientes valores. Y luego dice: si alguien aspira el cargo de obispo. Hermanos, recuerden de forma general, muy rápido, cuando nos referimos a obispo, es prácticamente un término intercambiable con pastores y ancianos. Entonces, cuando me refiero a obispos, me estoy refiriendo a los pastores, o lo que llamaríamos los ancianos, ¿ok? 3 palabras intercambiables. Todos se refieren a los líderes principales de la iglesia. Pero la palabra obispo, presta atención acá, es importante porque muestra verazmente la idea de un líder en la iglesia. ¿Y cuál es la idea de un líder en la iglesia? Obispo es administrador y supervisor. Cuando conquistaban una ciudad, dejaban una persona a cargo, y esa persona era el obispo de esa ciudad. ¿Para qué? Para que rendiera cuentas ante el rey. Ese es el obispo, una persona que administra, o personas que administran y supervisan. Los pastores entonces supervisan la obra de Dios en la iglesia. Ahora, es importante también porque administran recursos de Dios. Pero empezamos a tener requisitos, uno y otro y otro. Y estos requisitos nos hablan de que si un hombre no es buen administrador de su hogar, de su tiempo, si no es buen administrador de sus finanzas, de sus recursos, no debería ser pastor. Porque el pastorado debe ser optado por una persona que ha demostrado cierta habilidad para administrar y supervisar. Y lo más hermoso es que no se te pide un currículum. Porque puedes demostrar eso en la empresa, pero no en tu hogar. Eso es sumamente importante. Lo más hermoso es que esta habilidad debe ser demostrada en el hogar, no en una empresa. ¿Saben por qué? Porque en una empresa solo importa tu desempeño. No importa cuánto destruyes o no a tu familia. No importa cuánto tiempo le das o no. Pero en la iglesia, lo más importante no es tu desempeño, es quién eres ante Dios. ¿Cómo es tu carácter? Y cómo guías tu hogar. Es por eso que el obispo tiene 2 tareas. La primera tarea es enseñar, o los pastores tienen la primera tarea de enseñar, y la segunda es cuidar. Enseñar, cuidar o gobernar su casa. Es por eso que la forma en la que un líder ha manifestado su llamado es por medio del respaldo de Dios en su hogar. Una persona que enseña muy bien, pero que no ha podido sentarse y enseñarle a sus hijos, sentarse y guiar a su esposa, entonces, aunque sepa todo de teología y enseñe bien, no debería hacerlo. Siempre lo he dicho con jóvenes pastores que a veces trabajamos. Si no puedes guiar a tu familia a que tomen decisiones correctas conforme el evangelio, pues encontrarás muchas más dificultades en la iglesia. No podrías hacerlo. Hermanos, si no ha podido sentarse y enseñarle a sus hijos la fe, guiar a su esposa en la fe y la moralidad bíblica, entonces no debería ser pastor. Y esto es importante. Aunque habla alguien quien aspira o anhela el cargo, debemos tener cuidado en pensar que los requisitos son metas. Me ha tocado hablar con pastores o enseñar con pastores, y los pastores ven los requisitos como metas. Yo debo ser así, y ya al ser así, entonces ya yo puedo. Así no funciona. Lo que Pablo le dice a Timoteo es: ve a quienes ya están viviendo así. Ahora, si eres alguien joven que anhelas el obispado, pues sí, esa es tu meta de carácter. Es más, cualquier hombre y mujer acá, cuando lea los requisitos, esos requisitos no son más grandes de lo que cualquier cristiano debería hacer. Entonces, todos nosotros al leer estos requisitos deberíamos ver cómo buscamos a Dios para que en su gracia nos permita obedecerle de esta forma. Pero
déjame decirte, querido hermano, que no son metas a las que tienes que llegar. Y ya después de ser nombrado, o sea, póngame y en el camino yo voy aprendiendo. Así no funciona. Lo que está en peligro es la iglesia, ni siquiera la persona que obtiene el cargo. Es por eso que hay evaluaciones, a veces es difícil. Cuando hay que decirle a alguien, ya no pasaste. Claramente no pasaste. Pero hay que hacerlo porque cuidamos a la iglesia. Hermano, les decía cuando la predicación de Peleando la Buena Batalla, estamos en un contexto donde todo debe ser pura vida, donde debemos de llevarnos bien con todos. Pero Pablo pone aquí claro, hay parámetros que deben los pastores cuidar para proteger a la iglesia. Entonces, hermanos, Pablo instruye a Timoteo no a poner metas, sino a reconocer quienes ya tienen esas características. Esto indica que la persona ya vive actualmente conforme a lo que dice Timoteo. No es algo que debe alcanzar para luego servir. No, es algo que ya alcanzó para luego servir. Enfatiza que la comunidad y Timoteo reconocen personas que ya viven de esta forma. Entonces, no es que debo ser así para ser pastor. No, es que si mi cristianismo normal son estos requisitos, entonces ya puedes ser parte de. Si tu vida como varón del hogar es esto, porque lamentablemente a veces decimos, no, eso es perfección, no, jamás, no, nadie va a llegar a eso, entonces metamos a cualquier persona en el liderazgo. No, estos elementos son elementos que todos deberíamos vivir. Y si hay un varón líder de su hogar que lo está viviendo, entonces debería ser tomado en cuenta. El problema es que lo vemos como metas cumplir. Pero el problema es, si vives de esta forma, porque quieres el cargo, al final lo que quieres es el orgullo y la admiración del cargo, pero no la tarea que requiere el cargo. Pero cuando vives por el evangelio según los parámetros que están aquí escritos, entonces déjame decirte que si vives de esta forma, puedes ser tomado en cuenta. No tienes que levantar una hojita, soy yo el que sigue. No. Vive de esa forma y Dios soberanamente pondrá líderes que vean y caminen contigo. Es por eso que Timoteo y la comunidad tienen la responsabilidad de ver cómo estos elementos ya se están dando, porque alguien podría cumplir todo por orgullo nada más. Dice C.S. Lewis que uno de los pecados más difíciles, y lo veremos bastante acá, es el orgullo. ¿Saben por qué? Porque el orgullo es capaz de someter a otros vicios y otros pecados. El orgullo es capaz de hacerte portarte bien para obtener lo que quieres. No hay transformación, no hay cambio, pero eres tan orgulloso que lo que quieres es la admiración de la gente, entonces te comportas de cierta forma para obtener eso. Así no funciona. Funciona en que amas tanto el evangelio, has sido tan convencido de la gracia del Señor que actúas de una forma en tu hogar. No buscando admiración, no buscando una posición, sino porque sabes que eso agrada a Dios. Y si es así, Dios te llamará. Es por eso que Timoteo debe evaluar eso, debe ver eso en las familias, debe ver la hospitalidad, debe ver el amor, debe ver qué opinan los vecinos de la persona. Porque a veces aquí se ve todo súper bien, pero los mismos vecinos no pueden llevarse con esa persona. Es por eso que de forma implícita en el texto tenemos procesos, porque hay evaluación, dice el texto. Ya que se dice que deben ser aprobados primeramente por Timoteo y el liderazgo actual de la iglesia, y luego debe ser afirmado y apoyado por la iglesia, como lo dice Miguel Núñez. El ministerio pastoral no es algo que deciden los humanos, es la respuesta a un llamado de Dios. Cuando una persona insiste en pastorear sin respaldo de otros líderes o de la congregación, es un boleto a qué dice aquí, vayan conmigo, no se me duerman. ¿Un boleto a qué? Al fracaso. ¿Y enfrentará qué? Ahora, tal vez la iglesia crezca. Tal vez la iglesia se vuelva una maquinaria inmensa. Tal vez él se vaya a morir y la iglesia se vea, wow, qué gran trabajo. Pero si al final todo lo hizo por orgullo, ¿qué va a pasar? Enfrentará las peores consecuencias. Y las peores consecuencias no es perder la iglesia, no es perder un cargo, es enfrentarse al Rey de Reyes y Señor de Señores y que te diga, no fuiste un buen siervo fiel. Todo lo hiciste
por tu anhelo de poder. Wow. Querido hermano, esto es importante. Así que los procesos y la evaluación de los líderes primeramente es fundamental para establecer líderes, ya que los actuales líderes protegen a la iglesia. Y por último, dice el versículo, y esto me encanta mientras estudiaba, si alguien anhela el cargo de obispo, o dice algunas versiones, si alguien anhela obispado, buena obra, ¿qué? Me encanta esto, porque lo que aspira no es el cargo, sino la función del cargo. ¿Qué es lo que desea? La buena obra. Eso quiere decir que no está buscando la posición, la reputación ni el honor. Lo que implica es que tiene que cambiar sus rutinas, que ahora va a trabajar en otra cosa. Buena obra, buen trabajo. En griego, buena tarea desea. O sea, no estás deseando admiración, estás deseando un trabajo que requiere tiempo, dedicación, esfuerzo, sufrimiento, oración, llanto, sacrificio. Eso es lo que requiere. Hermanos, si Dios te llamó, tu vida no va a ser mucho más cómoda que lo que era ayer. Va a ser mucho más privilegiada y disfrutable, pero tal vez más sacrificial. Si Dios te llamó, hermanos, no debes tener tiempo a esto. Ahora, no todos los pastores son a tiempo completo, en mayor o menor medida, pero, querido hermano, cualquier pastor que decide ser pastor y que Dios lo ha llamado y que la iglesia impone sus manos, debe tener tiempo para llevar a cabo la tarea. Eso implica sacrificio en otras áreas. Lo decía cuando decía pelear la buena batalla. Mientras un sábado estás jugando fútbol, ya como pastor estás resolviendo conflictos en la iglesia. Eso hace que la esposa de este líder sea una mujer sabia y prudente, que no compita con la iglesia. Hermanos, la vez pasada oí a mi mamá, dijo algo muy sabio mientras hablaba con yo y las oía hablando, y yo ahí parando la oreja. Y decía, no, la suegra no, mi mamá, dije, ok. Que su suegra, sí, estaban hablando, no sé si estaban peleando, entonces dije, voy a ver qué. Estaban hablando del cargo pastoral y mi mamá dijo, parte de mi servicio a Dios como esposa de pastor es el tiempo que yo sacrifico para que Él haga la obra del ministerio. Dice mi mamá, entendiendo que yo soy su prioridad, pero mucho de mi labor ahora no es tener una prominencia en la iglesia, no es pararme a predicar, no es que me traten como la esposa del pastor de manera diferente. Dice mi mamá, el trabajo más honorable es que tiempo que podría estar conmigo está con hermanos. Y ese tiempo es una adoración a Dios que yo entrego a Dios. ¡Wow! Yo me quedé así, yo y las oí hablar y fue increíble porque ellas entienden en su sabiduría como esposas de pastor que de alguna u otra forma están adorando a Dios, dándole tiempo a sus esposos para que ellos realicen la obra del ministerio. Eso es una esposa de pastor, que no implica que sea perfección tampoco. Hermanos, es importante porque los padres de la iglesia primitiva vieron este versículo e insistieron en que ser obispo o anciano es una obra, no una dignidad ni un título exaltado, sino una tarea. Los padres de la iglesia decían que cuando alguien anhela tienen que estar conscientes de que van a trabajar. Ellos temían que los creyentes confundieran el llamado pastoral como una forma de prestigio sobre la comunidad, pero en realidad ellos decían, vienen a trabajar. El liderazgo en la iglesia no es un ascenso social, no estás escalando, no eres hoy el que está sentado, mañana el que saluda en la puerta, pasado mañana el que enseña y por último eres el... Así no funciona la iglesia, no hay un ascenso social acá, para nada. Hermanos, el liderazgo en la iglesia es un descenso al servicio. El liderazgo en la iglesia, si algún pastor se siente incómodo con tomar una escoba y barrer, no deberías estar pastoreando. Porque tú amas el ministerio de Dios, no la posición. No es un trono, es una toalla y una cruz.
Recuerda, el liderazgo en la iglesia no es un trono, es una toalla para lavar los pies y una cruz para cargar. Hermanos, la honra de un líder no es el título que lleva, sino el trabajo que realiza con fidelidad. Wow. Lamentablemente buscamos iglesias donde el pastor tenga más reputación, más carisma y que de alguna u otra forma sea muy bueno en oratoria adelante. Y ojalá cuente unos chistes y que no me llame la atención porque queremos ser pura vida. Hermanos, ese es el problema. Recuerda que si no eres fiel ahora, presta atención a esto. Si no eres fiel ahora, si no eres un líder amoroso ahora, el liderazgo no te va a hacer mejor, no te lo va a dar. Al final, el título te destruirá por tu amor al poder. Hermanos, entonces iniciemos con los elementos. ¿Alguno de ustedes ha colgado ropa? Ahora todo el mundo utiliza, ¿cómo se llama? Secadora. ¿Alguno de ustedes ha colgado ropa? Sí, espero que sí. Ustedes ponen un cable, un mecatito y ahí van colgando la ropa, ¿ok? El mecatito donde vamos a colgar todos los elementos se llama irreprochable. Ese es el mecatito, de ahí derivan todos los demás elementos. El irreprochable es la palabra central que debe ser en resumen de todos los elementos. Hermanos, esta palabra se enfoca en el carácter, no en los dones y los talentos. No te midas por cuánto sabes o por cuánto la gente te quiere. Mídete por cuánto eres en frente a Dios. Hermanos, no es lo que percibimos por el mundo exterior, no es lo que percibimos por fuera, sino lo que somos por dentro. Y para saber cómo somos por dentro, necesitamos el choque. Porque el choque abrirá nuestro corazón y saldrá o conflicto y dificultades o humildad y sumisión. Entonces, hermanos, si no tenemos diferencias entre nosotros, no vamos a poder saber si una persona es realmente llamado al pastorado, porque necesitamos el choque para que se abra el cascarón. Porque todos por fuera queremos aparentar que estamos bien. John MacArthur dice que una persona irreprochable, oigan acá, una persona irreprochable es una persona que invita a los demás a seguir su ejemplo. Eso es importante porque aunque el ejemplo mayor es Jesús, a través del liderazgo y estos parámetros de irreprochabilidad, espera que la iglesia o que el liderazgo moldee y ejemplifique de forma práctica lo que es vivir la fe. Hermano, los pastores ejemplifican una vida cristiana, no perfecta, pero sí en busca de la santidad. Moldean una vida de sometimiento a Dios, pero los pastores también son pecadores. ¿Cómo podemos ser irreprochables? Bueno, Miguel Núñez dice que alguien irreprochable es una persona, oigan acá, que actúa de forma íntegra y honesta. Wow. Ante el pecado, en lugar de minimizar el pecado, en lugar de quitar el pecado, obviar el pecado o asumir que no sabía, es una persona que es íntegra, confiesa el pecado y rinde cuentas de su vida. Hermanos, esto deberíamos ser todos, íntegros. Nuestro conocimiento o nuestra experiencia no definen si somos pastores, sino el carácter aprobado por líderes y por la iglesia de forma objetiva. Miguel Núñez continúa diciendo, el ministerio es esencialmente un llamado de carácter, no de dones. Ninguna cantidad de educación, dice él, ninguna cantidad de entrenamiento o ninguna cantidad de experiencia puede contrarrestar el carácter piadoso. Es por eso que se le dice a Timoteo, no te preocupes en tu juventud, sé un ejemplo. Al final eso hablará por ti, no lo que digan de ti, sino sé un ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea un ejemplo de los creyentes. Oigan esto, ejemplo en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que tu comportamiento refleje lo que crees, no solo lo que dices. Hermanos, un líder irreprochable, quiero que presten atención acá. Un líder irreprochable inspira confianza a la congregación. Pero cuando el líder no es irreprochable, destruye
con un carácter cuestionable siembra dudas y arruina la credibilidad del evangelio. ¿Alguna vez, no levanten la mano, han estado en una iglesia donde ha caído el pastor en adulterio? Hermanos, ¿qué sucede con la congregación? Divisiones, conflictos. Unos están a favor, otros en contra. Familias se dividen, gritos se destruyen. Unos piensan que hay injusticia, otros esperan que haya mayor justicia. Querido hermano, es tan importante ser irreprochable que a veces puede llegar donde un pastor que tal vez hace mucho tiempo fue infiel, pero siempre estará ahí. Siempre estará ahí como una mancha negra. Querido hermano, ora por la pureza en palabra y conducta de tus pastores. Dice luego que es marido de una sola mujer. Este punto fue escrito primordialmente para personas que practicaban la poligamia. Cuando me refiero a poligamia, estoy hablando de personas que estaban con diferentes mujeres. No podían ser pastores. Así que debe haber muchas discusiones en cuanto a si una persona puede ser pastor sin estar casado, sí o no. Pero ese no es el tema aquí. Cada caso debería evaluarse con profundidad. Pero lo que afirma aquí en palabras de John MacArthur es que no habla del estado civil de un hombre o de la condición externa, sino del carácter y el corazón de un hombre con el tema de la pureza sexual. Repito, el carácter y el corazón de un hombre con el tema de la pureza sexual. Esto habla de pureza sexual, de fidelidad física, de fidelidad espiritual, de fidelidad emocional a su pareja. Y si no está casado, es una persona que debe ser fiel a la moralidad bíblica. Hermanos, esto reafirma lo que Pablo había dicho en el capítulo anterior. Se espera que los ancianos sean varones, hombres. No se trata de valor o capacidad, no se trata de machismo, sino de hombres valientes que luchan por la pureza sexual y que guían a su casa como Cristo guía a la iglesia. Hermano, ¿qué pasa si un hombre es fiel y puro? Dará un ejemplo de integridad a la congregación. Dará un ejemplo de amor a la congregación. Si un hombre mantiene su matrimonio durante mucho tiempo en fidelidad, mostrará integridad a la iglesia, dará ejemplo a la congregación. Pero si un hombre es infiel o fue infiel, debilita el hogar y arruina la confianza de la congregación. Dice que debe ser sobrio. Es una persona que evita excesos. Pero la idea del corazón de evitar excesos es una persona que piensa claramente. No asume lo peor de los demás, sino que piensa claramente. Aunque en primera instancia se refiere a sobriedad con respecto al alcohol, el principio se aplica a cualquier exceso que alguien pueda tener. Cualquier lucha contra vicios, la glotonería, la inestabilidad emocional de un varón, una persona explosiva e impulsiva, puede desestabilizar no solo su matrimonio, sino la iglesia de Dios. Y querida hermana, si alguna de ustedes, porque nosotros hacemos un proceso con el varón y luego un proceso con la mujer también, pero si alguna de ustedes sabe que su esposo abiertamente no cumple esto, no mienta. Porque al final no solo destruirás a él, destruirás la iglesia. No mientes. No intentes mostrar que todo está bien. No mientas. Eso es importante. Porque ustedes dan luz importante de cómo está la vida de su esposo. Si no fuera por ustedes, muy probablemente sería difícil. Porque hasta que la situación se pone difícil es cuando la esposa dice, tengo que hablar contigo. Querido hermano y hermana, una persona explosiva o impulsiva desestabiliza a la iglesia. Y es una persona, y esto es lo importante de cómo esto se aplica. Una persona impulsiva abre la oportunidad a falsas enseñanzas. Porque no piensa claramente, porque no evalúa claramente. Ser sobrio es mantener el equilibrio entre la alegría y la tristeza. Hoy puedo estar muy alegre, pero tampoco entiendo los límites. Puedo estar muy triste, pero se debe pensar con claridad y actuar con moderación. Un líder sobrio, oigan acá, transmite estabilidad y guía con sensatez.
Un líder sobrio enfrenta las dificultades con sensatez. Un líder dominado por excesos genera caos en la iglesia y conduce a la iglesia a confusión. Prudente, una persona que se disciplina de forma personal. Hermanos, recuerdo cuando estaba en Estados Unidos, había mucha crítica de organizaciones, porque algunos pastores los encontraban sin bañar a las 3 de la tarde jugando PlayStation. Y les estaban pagando por eso, alguna organización, para que plantara una iglesia. En lugar de estar trabajando, en lugar de estar orando, estaban ahí siendo vagos. Y esto no incluye solo los que están en tiempo completo. Hermanos, siempre que hablo de ser padre, le digo a los papás, esto es un trabajo que es difícil y cansado. No llegues a tu casa a quitarte los zapatos y prender el tele. Llega a tu casa a ver cómo está tu familia, cómo está tu hija, cómo está tu hijo. Habla con ellos, pregúntale cómo se sienten. Haz una relación con tus hijos. Porque lo más importante es que si no sabes llamarle la atención a tus hijos, ¿cómo le llamará la atención al pueblo de Dios? Si no sabes guiar a tus hijos, ¿cómo guiarás al pueblo de Dios? Si no sabes enfrentar una diferencia con tu esposa, entonces ¿cómo enfrentarás la diferencia con hombres y mujeres dentro de la congregación? Por eso le llama casa, la casa de Dios. Hermano, ser prudente es tener dominio propio. Todos nos enojamos. Estoy seguro que todos nos enojamos. Pero el tema es controlar nuestros impulsos, porque si no lastimaremos a la iglesia. El anciano debe mostrar dominio propio en lo sexual, en lo financiero y en lo social. Un anciano que vive con un montón de deudas no debería ser anciano, porque no ha demostrado prudencia en el manejo de sus finanzas. Hermanos, cuando un líder es prudente, da seguridad a la iglesia. Pero cuando un líder no es prudente, un líder sin control hiere y abre la puerta al desorden. Decoroso. Decoroso es ser honorable, ser una persona respetuosa y ordenada. La idea es, y porque esto tiene una idea más, la imagen es que el evangelio adorne su vida. La verdadera decoración de un hombre es cómo vive el evangelio, no la ropa que utiliza. En lo práctico es alguien que organiza bien su vida, que vive honestamente su fe, que no busca el reconocimiento humano. Muchos quieren ser pastores para llenar vacíos de autoestima, o líderes en la iglesia para llenar vacíos de autoestima, vacíos que no tienen en su hogar. Líderes que no pueden gobernar su hogar, pero sienten que en la iglesia sí pueden gobernar, entonces llenan ese vacío. Mujeres que en la iglesia no están en su hogar no están satisfechas, pero quieren gobernar la iglesia, quieren discipular en la iglesia, pero al final están buscando un vacío de autoestima. Un vacío de algo que no pueden obtener con el evangelio mismo. Y si no lo obtienen con el evangelio mismo, entonces no utilices a la iglesia para obtener algo que no has obtenido del evangelio. Hermanos, el pastorado no se trata de recibir honor de los hombres, sino de agradar a Dios. Un líder decoroso hace atractiva la fe con su ejemplo. ¿A qué me refiero? Hace que las personas digan, esa es la fe que quiero vivir, no porque se vista mejor, no por los sacos que tiene, sino porque refleja que realmente ama al Señor Jesucristo. Hospitalario, hermanos, la hospitalidad habla un montón de cosas del corazón del ser humano. La hospitalidad habla de que no es solo abrir la casa, es abrir el corazón. Un líder hospitalario no teme a la transparencia. La vez pasada estaba Kim y Francini en mi casa y Maite nos estaba portando bien. Eso es hermoso, porque no tengo que ser diferente a como soy. Le llamo la atención como lo haría con gente en la iglesia o sin gente en la iglesia. No tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Ser hospitalario es que la gente nos conozca como somos, conozca quiénes somos. Un líder hospitalario no teme a la transparencia. Deja que la gente vea cómo trata a su esposa, cómo trata a sus hijos, cómo disciplina a sus hijos, cómo enfrenta las pruebas. Siempre he dicho que el ejemplo no tiene que ver con perfección. El ejemplo tiene que ver con pecadores que viven el evangelio de tal forma que la gente vea su esfuerzo y dedicación por Cristo. Hermanos, un líder hospitalario edifica la comunidad. Un líder hermético y cerrado, que solo le gusta dar indicaciones, lo que hace es generar distancia y desconfianza.
Y ese es el único elemento que tiene que ver con un don, apto para enseñar. Hermanos, lamentablemente muchas iglesias, los pastores no conocen su Biblia. No sé si han visto, pero lamentablemente en muchas iglesias los pastores saben hablar bonito, pero no conocen su Biblia. ¿Y sabes qué es el peor? Eso es un reflejo de cómo están los hogares. Hombres que no leen su Biblia. Y como no leen su Biblia, entonces, cuando llegan al cargo, enseñan lo que creen que es correcto. Eso es un gran error. Hermanos, es por eso que yo animo, estudien, lean. Hermanos, no todos los ancianos, por lo menos como lo vemos en Gracia y Verdad, deben predicar el domingo en la mañana. Hay un anciano principal que predica, pero todos deben saber enseñar. Todos deben saber enseñar. Y saber enseñar no tiene que ver, una vez pregunté, y esto me encanta porque a veces la gente cuando habla mal de las predicaciones de otros pastores, uno pregunta qué es una predicación y no saben. Y es muy fácil hablar de tal cosa. Bueno, ¿cuál es el objetivo de una predicación? Porque a veces cuando hablamos de una predicación estamos comparando la oratoria o comparando algunos elementos, pero no entendiendo realmente qué es una enseñanza. Hermanos, cuando el pastor dice lo que el texto dice, es una buena enseñanza, aunque todos se duerman. Cuando el argumento central de predicador es el argumento central de la sección de la Biblia que se está predicando, eso es una buena predicación. No importa cuánto griego ponga, no importa si sabe griego o no sabe griego. Mientras el argumento del autor sea el argumento de la predicación, es una buena predicación, aunque todos se duerman en la iglesia. Porque la responsabilidad del predicador no es mantener a las personas motivadas, es que la palabra predique y transforme el corazón. Y si eso te motiva, gloria a Dios. Ese es el trabajo del predicador, que la palabra hable, que la palabra transforme. Porque la autoridad del predicador no la tiene en sí misma, sino que la autoridad está en la escritura que se predica. Querido hermano, puede ser un púlpito, puede ser una consejería, o pueden ser grupos pequeños, pero si un hombre no lee su Biblia y no sabe enseñar, no debería hacerlo. Un anciano que no sabe enseñar no podrá proteger a la iglesia de la falsa doctrina, no podrá saber cuando un hermano se está desviando, y lo peor es que se juzgará en función de su experiencia y no en función de la escritura. Y eso lastimará a la iglesia. En cambio, un maestro fiel que equipa a la iglesia en la verdad hace que la iglesia esté aprendiendo y creciendo. Hermanos, ustedes tienen, no sé si a alguno le hace falta, me dicen, tienen un devocional de todas las predicaciones de aquí a diciembre. Ustedes deben de venir preparados y oír, porque lo más importante no es que me escuchen a mí, sino que descubran lo que Dios habla a sus vidas por medio de la escritura. Lean la escritura en sus casas, vengan, denle vuelta. Hermanos, no dado al vino. Un hombre no necesariamente tiene que ser una persona que nunca bebe, sino no debe ser un bebedor frecuente. El alcohol destruye familias, arruina ministerios. La idea es que cualquier vicio que esclavice a una persona ya hace descalificable a un hombre. Cualquier vicio, puede ser el alcohol, puede ser la pornografía, pero si es un vicio que tiene el control de una persona, podría ser su esposa, sus hijos. Si tienen el control de ese hombre, entonces déjame decirte, hermano, que esto te excluye del ministerio. No pendenciero, no iracundo, no que explota muy fácil. Si un pastor peleó con sus líderes anteriores, siempre les digo esto, hermanos, a mí casi nadie me ha preguntado en el proceso de membresía si Joy es mi primera esposa o mi segunda o mi tercera. Nadie me ha preguntado si yo he sido fiel desde que tengo años de casado. Nadie. A veces la gente dice, uy, qué buena predicación. Sí, pero de eso no se trata. Hermanos, casi muy pocas veces me han preguntado por mi experiencia anterior. ¿Alguna iglesia lo ordenó? ¿Alguna iglesia lo envió? Porque ¿sabes qué?
Cuando llegas a una iglesia donde el pastor se peleó con los líderes anteriores, muy probablemente se peleará contigo, porque no sabe seguir, no sabe obedecer a otros líderes y su palabra es la única que existe. Querido hermano, un líder iracundo divide. Amable. Amable significa, oigan acá, perdonar con facilidad. Hermanos, en el ministerio habrá críticas, calumnias y ataques. Ser amable no significa dejar pasar eso. Ser amable significa no ser rencoroso. Y cuando hay que llamar la atención, llamarlo con amabilidad, hasta donde requiera la falta de arrepentimiento. Un líder rencoroso envenena, y cuando me refiero a líder, eso pasa con todos nosotros. Alguien rencoroso siempre asume lo peor de los demás y envenena a las personas. Apacible. No busca peleas. Aunque debe confrontar el pecado, lo hace con mansedumbre. No avaro. Esto es importante. Hermanos, avaro, tal vez tú digas, no, yo en eso no soy avaro. Hermanos, es libre del amor al dinero. ¿Puedes tocarte el corazón y decir realmente que eres libre del amor al dinero? ¿Puedes tocarte el corazón realmente y decir que estás contento con lo que tienes ahora? ¿Tu esposa podría decir, estamos contentos con lo que tenemos ahora? Aunque parezca que no salga, pero administran bien las finanzas. ¿Sabes cómo puedes saber que no eres avaro? Si eres generoso. Una persona no avara es una persona generosa, no que utiliza el dinero para su propio beneficio o para comprar personas, sino que es generoso. Es generoso con sus hermanos y con la congregación. El dinero no debe dominar el corazón. El líder generoso inspira confianza y refleja el evangelio. Es por eso que por lo menos en Gracia y Verdad, los pastores, los ancianos, deben ser personas que estén diezmando. No porque sea una orden del Nuevo Testamento, pero nosotros somos ejemplo como ancianos de la iglesia. Y no para una orden para nadie, pero los ancianos deberían ser ejemplo a la congregación. Y que gobierne bien su casa. Hermanos, el liderazgo empieza en el hogar. Guiar espiritualmente a la familia refleja cómo cuidará a la iglesia. La familia es importante. Si no has almorzado con un líder, si no te ha visto en la casa, entonces probablemente no te conozca realmente como eres. Hermanos, si un hombre no sabe gobernar su casa, no podrá gobernar la casa de Dios. El hogar es el primer campo de entrenamiento pastoral. Y si lo reprobaste, no busques el liderazgo. Si reprobaste tu liderazgo espiritual, si tus hijos y tu esposa no siguen caminando atrás de ti con amor y alegría, es que probablemente no hiciste un buen trabajo. Pastor, pero ¿cómo? No puedo obligar a mis hijos, no puedo obligar a mi esposa. Si tienes que obligar a alguien, entonces no has demostrado cuánto los amas. No has demostrado realmente cuál es tu ejemplo y tu llamado. Un líder que ignora a la familia para enfocarse en su trabajo demuestra que no entiende el significado de ser un esposo. Un líder que prefiere, en lugar de tener tiempo con su familia, tener tiempo con otras cosas, cuando es el único tiempo familiar, no puede ser un líder. Hermanos, el ministerio no excusa la negligencia del hogar. Al contrario, un anciano calificado demuestra primero fidelidad en lo privado antes de asumir lo público. Un hogar bien gobernado muestra el poder del evangelio, no la capacidad del hombre. Otra vez, un hogar bien gobernado muestra el poder del evangelio y no la capacidad de un hombre. El problema es que la mayoría de nosotros no amamos el evangelio como deberíamos amarlo. No leemos la escritura como deberíamos leerla y no amamos a Cristo como deberíamos amarlos. Al final, ¿qué sucede? Eso repercute en nuestra familia. Hermanos, un hogar descuidado proyecta caos, genera desconfianza y no un recién convertido. Y esto me encanta porque Pablo da a entender cuál es la razón por la que un recién convertido no debería ser pastor.
Y es interesante porque la razón va más allá en nuestro contexto de un recién convertido. ¿Cuál es la razón? Le va a pasar lo mismo que el diablo. ¿Qué hizo el diablo? ¿Se creyó qué? Mejor que Dios. Orgullo. Ese es el tema. El orgullo destruye. El orgullo es una trampa real, querido hermano. Si anhelas esto, debes hurgar en tu corazón. Porque si vos, tu familia, es orgullosa, se envanece y termina siendo usado por el diablo para destruir a la iglesia que Dios edificó. Hermanos, cualquier persona que se deje gobernar por el orgullo no debería tener un liderazgo en la iglesia. La madurez no se mide en los años de conversión únicamente, sino en carácter probado, humildad creciente y perseverancia en medio de la adversidad. Eso es un líder. Hermanos, y buen testimonio con los de afuera. Es bien interesante porque cuando Spurgeon hacía el proceso de membresía, Spurgeon iba a preguntarle a los vecinos, o enviaba a alguien de la iglesia a preguntarle a los vecinos, a la gente del trabajo, qué opinaban de esa persona. Era bien interesante. Hermanos, buen testimonio de los de afuera. El mundo debe observar que eres honesto, que eres respetuoso con los vecinos, que cumples lo que prometes, que no manipulas, porque un mal testimonio echa a perder años de ministerio. Hermano, la vez pasada venía en carro de allá abajo y se me metió una moto, y cuando se me metió yo lo quise rayar, no le dije nada, pero lo quise rayar y empezó a gritarme. Yo seguí con la moto y con el carro, y cuando llego me paro aquí y yo dije, me paré en la iglesia, ¿qué va a pensar de la moto? Y si me ve por detrás, tengo el logo de la iglesia pegado atrás. Hermanos, un montón de cosas buenas pueden caerse por una mala decisión en un momento. Hay que prestar atención, en eso. Me llama la atención Maite, porque siempre que vamos de camino y ve a alguien de la iglesia, mira el logo de la iglesia. Hermanos, tenemos que prestar atención y tener cuidado. Hermanos, cuando los pastores cumplen con ese carácter, cuando son sobrios, prudentes, hospitalarios, fieles, es en este momento cuando la iglesia crece y madura. No en número, pero sí en espiritualidad. Hermano, ahora los pastores no dirigen solos, y eso es interesante. La mayoría de autores dice, porque si tenemos, creo que en Tito solo le dice de los pastores. Por lo general se creía o se cree que la plantación de iglesias iniciaba con levantar pastores. Ya cuando la iglesia crecía, tenía el mismo modelo que pasó en Jerusalén. Crecía y luego delegaba otros líderes que se llaman diáconos. Esa es la siguiente sección. Los líderes, los diáconos son de mucha importancia porque sirven y fortalecen a la iglesia. Pero presten atención, los diáconos no son pastores. Tienen roles diferentes. En Gracia y Verdad, como solo vemos 2 pastores, los diáconos llegan teniendo un rol pastoral, pero no son pastores. Hermanos, lo mismo, los diáconos deben ser dignos. Pero es interesante porque lo del diaconado tiene que haber más que ver en relaciones entre ustedes. El diaconado no tiene que ver tanto como el liderar y supervisar, sino como tratar de mantener esa buena telaraña entre nosotros, sosteniéndose. Eso es lo que hace un diácono. Un diácono no anhela una posición, sino que anhela que la iglesia se lleve bien. Pone barreras para los problemas, para las calumnias, defiende a la congregación, mira cómo está la congregación y sirve y ayuda a la estabilidad emocional de la congregación. Hermanos, los diáconos son las personas en que la congregación confía en ellos, y ellos van a enfrentar críticas y dificultades para tratar de guiar a la iglesia. Un diácono digno es un diácono honorable, que los ancianos pueden confiar en esa persona porque no miente. Es digno porque es de un solo rostro, una sola cara. Ahora lo vamos a ver. Es una persona honesta. Es una persona que abre su corazón. Dice sin doblez, y esto me encanta, porque sin doblez significa que no deben tener 2 caras o que se doblen.
¿Qué quiere decir? Que con unos digo unas cosas y con otros digo otra. Eso es muy común acá, hermanos. Digo algo que ofende, pero luego lo maquillo y digo otra cosa con otra persona. Hermanos, deben ser sin doblez, debe ser íntegro en lo que dice, leal a la Biblia y al liderazgo. Cuando este no es íntegro y anda con doblez, hablando a uno y a otro diferente de lo que es frente a otros, entonces destruye la confianza, abre la puerta a la división y deja de hacer el trabajo que fue llamado a hacer, cuidar la unidad de la iglesia. No dados mucho al vino, igual una sobriedad, eso es claro también, una sobriedad en la toma de decisiones, en la toma de impulsos. No amante de ganancias deshonestas. Por lo general los diáconos cuentan las ofrendas. No puede ser una persona que su motivación sea el dinero o sea materialista o codicioso, porque si no destruirá a la iglesia. Guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, eso nos recuerda el capítulo anterior. Debe guardar lo que cree y vivir lo que cree. Eso es manteniendo limpia conciencia. Y sean sometidos a prueba, hermanos. Esto no es muy común acá en Costa Rica. Hay puestos en las iglesias que son vitalicios. Deben ser sometidos a prueba. Y si al final el líder fue un no y se enoja, pues demostró lo que se determinó. Hermanos, irreprensibles. Eso es que no haya una acusación legítima contra su carácter. Por eso es bueno, por eso los pasamos al frente. Los pasamos al frente porque si alguien dice, no, a mí me hizo esto, no, es compañero de mi trabajo y me hizo esto, y no, es que soy vecino de esa persona y hizo esto, tenemos a la congregación para oír cosas que no sabemos. Eso es muy importante. Hermanos, sean maridos de una sola mujer también, que gobiernen bien su casa. Ni el pastor ni el diácono, si no gobierna bien su hogar, no puede liderar. Y luego dice las mujeres. Ahora, hermanos, aquí hay una discusión entre si son las esposas de los diáconos o las diaconisas. Nosotros en Gracia y Verdad nos inclinamos por las dos, esposas de los diáconos y diaconisas también, pero que están guiadas por esposos sanos, esposos que se someten al liderazgo. Y lo que dice es importante. Dice que deben ser dignas. Otra vez, esta mujer debe reflejar confianza. Y no confianza porque quiere ganarse la confianza, sino porque ha demostrado que es confiable. Y debe tener una conducta honorable y no deben ser calumniadoras. ¿Saben cuál es la palabra para calumniadoras en griego? ¿Alguno no sabe? Literal, ¿saben qué dice? No deben ser diablos. Así dice, literal. ¿Saben por qué dice eso? Dice que no deben ser diablos. Por eso se traduce como calumnia, mentira o chisme. Porque dice que no deben ser diablos, porque el diablo es el padre de la mentira. Porque el diablo es el que quiere destruir por medio de calumnias. Hermanos, dice literal en griego diablos, que significa el acusador. Mujeres que acusan sin tener argumentos. Mujeres que calumnian. Esta palabra proviene del latín también y se compone de enlazar o arrojar algo, refiriéndose a la idea de quien lanza mentira o acusa falsamente con sus palabras para destruir familias y ministerios. Querido hermano y hermana, por eso los procesos son fuertes. Porque no queremos, hablando gramaticalmente, diablos que quieran destruir la iglesia. Wow. Deben ser sobrias, deben evitar los excesos y deben mantener un dominio propio. Deben ser fieles en todo, mostrando responsabilidad, madurez y entendimiento de su propio pecado. Hermanos, así como los ancianos, la bendición de vivir en estos requisitos se traduce en una iglesia sana. Los diáconos y diaconisas fieles no solo alivian la carga de los pastores, sino que también edifican a la iglesia con su servicio humilde y confiable.
Una iglesia con diáconos aprobados, dignos, fieles, honestos, es una iglesia más estable, más unida y mejor equipada para mostrar el evangelio en acción. Hermanos, un autor me encanta porque un autor de un libro dice: el hogar es el microcosmos de la iglesia. ¿A qué se refiere? Que el hogar es prácticamente el lugar de entrenamiento de un pastor. Lo que un hombre es en su casa revela inevitablemente lo que será en la congregación. Ahí en lo cotidiano se prueba el liderazgo. Cómo guía a su esposa en amor sacrificial. Cómo disciplina a sus hijos con paciencia. Cómo ora con su familia. Cómo moldea la palabra en pequeñas cosas en su familia. Si en el hogar hay caos, gritos, desorden o indiferencia espiritual, eso mismo se reflejará en la iglesia. Aunque intentemos aparentar que todo está bien, cuando venga el conflicto es cuando realmente sabremos cuánta madurez hay. Hermanos, cuando tu esposa no te respeta, probablemente sea por tu falta de liderazgo amoroso y guía en tu hogar. Porque ella sabe que tal vez tus decisiones no serán las mejores y ni buscarás el bien común, sino el tuyo. Hermano, si en el hogar hay orden, gracia y paz, entonces estarán viviendo el evangelio. Entonces la iglesia sabrá que ese hombre puede pastorear el rebaño de Dios. Hermanos, y no quiero que me malinterpreten acá. No estamos hablando de machismo, pero estamos hablando de hombres valientes. Valientes. Porque muchos hombres prefieren no involucrarse en nada y ver a su esposa ahí sirviendo, liderando, para que todo esté bien. Pero Dios quiere hombres valientes, que la palabra de Dios sea el centro, que tomen el rol que Dios les ha llamado: liderar su hogar y liderar la iglesia. Querido hermano, el hogar no es un espacio separado del ministerio. Es el primer púlpito y el primer rebaño. Una vez una maestra me dijo, y agradezco un montón, me dice: Esteban, quería hablar con usted porque les preguntamos cada cuánto leen la Biblia, y Maite dijo que hace mucho no la leía. Apa. No, no fue una confrontación, pero yo sentí como que, y dije: tiene razón. Tiene razón. Gracias por avisarme. Eso me toca a mí. Porque estaba muy ocupado y es la mamá la que ha leído la Biblia con ella, pero yo no he estado ahí. Fue una confrontación. ¿Dónde está mi liderazgo? Tomo 45 minutos para predicar acá, pero si en una semana no puedo tomar 45 minutos para estar con ella, entonces no debo estar acá de pie. Wow. Hermanos, el hogar no es un espacio separado del ministerio. Escucha acá. No estoy diciendo que tu casa es una iglesia, pero el primer púlpito y el primer rebaño que vas a liderar es tu esposa y tus hijos. Y si no puedes, entonces quédate sentadito mejor. Hermano, por eso los líderes como Timoteo debían supervisar los procesos con seriedad. Ser amable y apacible no significa no confrontar el pecado. Pablo fue fuerte con Alejandro y Meneo y dice que los entregó a Satanás, los sacó de la iglesia. Examinar, evaluar y probar a los aspirantes nunca ha sido una tarea fácil. Nunca, desde el inicio de la iglesia hasta hoy, nunca ha sido una tarea fácil, porque implica confrontar, implica generar un conflicto donde a veces no hay. Pero es mejor enfrentar el conflicto y las tensiones en el presente que permitir que un líder inadecuado dañe a la iglesia de Cristo, no a la nuestra, la iglesia de Cristo. Querido hermano, es mejor enfrentar el conflicto y proteger a la iglesia. La iglesia misma también tiene un papel. Debe conocer los requisitos. Ustedes, hermanos, conozcan los requisitos. Conozcan para que sean ustedes mismos los que les den freno a su esposo, su esposa, sus hijos. Hermanos, recuerdo,
Yo estaba joven, era bien metido en la iglesia, yo tocaba batería en la iglesia y estaba bien metido, yo ayudaba mucho a mi papá en la iglesia y nos quedamos sin líder de jóvenes. Y yo dije, me va a tocar a mí seguramente. Y cuando llego le digo, pa, ¿qué? Yo era el más grandecillo de todos. Le dije, pa, ¿qué? Di quién se va a hacer cargo de la próxima reunión, si quiere yo le ayudo. Y me dijo esto: usted no tiene la madurez necesaria para ser el líder. Wow. Usted lo ve así bien, Toñis, pero usted no es la persona que nosotros hemos determinado que sea el líder. Y lo agradezco, porque si lo hubiera hecho, me hubiera quemado y aquí no estuviera hoy. Agradezco que fue el primero en decirme no. El pastor de la iglesia, mi propio padre. Hermanos, yo llegué a estudiar teología. Yo les he contado un poco la historia a los miembros. Hace como 15 años yo sentí el anhelo del obispado. Llegué a estudiar teología. Hermanos, era el único estudiante que nunca había predicado en el seminario. Era el único. Todos habían predicado, todos venían de ser hijos de pastores, de servir o de tener cargos en sus iglesias. Yo era el único que nunca había predicado, porque mi papá nunca me dejó, porque sabía que no era la persona adecuada. Llegué con 27 años al seminario, nunca había tocado un púlpito, nunca en mi vida, y lo agradezco, porque hubiera lastimado sin conocimiento y sin experiencia. 15 años después, por la gracia de Dios, Él nos tiene acá. Querido hermano, si crees que esto se trata de competencia y crees que tú podrías ser porque enseñaste mejor que el pastor anterior, o enseñas mejor que los pastores actuales, o porque no, yo estoy muy bien, tengo mucho conocimiento, mucha experiencia, déjame decirte que Pablo bota todo eso a la basura, porque al final es tu carácter. Hermano, iglesia, escucha esto. Iglesia, no tengan miedo en confrontar el conflicto. Iglesia, cuando tienen que parar un chisme, párenlo. Iglesia, no tengan miedo de defender el evangelio. Iglesia, es mejor enfrentar tensiones ahora que enfrentarnos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Iglesia, esto no es una ONG, no se trata de competencias, de ganarse simpatías, de generar recursos, de buscar popularidad. Se trata de integridad y honestidad, de que lo que somos en privado, somos en público. Iglesia, no dejen de evaluar. Al final, todo converge en una sola verdad. La iglesia de Cristo debe ser cuidada y protegida por líderes sanos. Los ancianos y diáconos no son adornos estructurales. Una vez una iglesia se pensionó su pastor y como quería arreglar el edificio, duró un año en contratar otro pastor. Ya eso no es una iglesia. Los diáconos tomaron el control, hicieron una organización. Ya no es una iglesia, porque la Biblia no muestra una iglesia sin liderazgo. Hermanos, llegamos a una sola verdad: los ancianos y los diáconos no son adornos en una estructura. Hermanos, mucha gente me ha llegado a decir: es que seamos buenos amigos, quiero un mejor amigo. Hermano, esa no es nuestra relación. Yo soy pastor y usted es oveja. Podemos tener una amistad, pero no somos el compa que vamos ahí a... No. Tenemos una amistad y tú eres responsable de tu santidad también. Querido hermano, nuestra amistad no se basa en afinidad, ni por el equipo de fútbol, ni porque salimos a ver un partido juntos. Nuestra amistad se basa porque Cristo nos unió por su sangre. Y eso es más importante para mí, a que estés bravo conmigo. Es más importante la sangre de Cristo Jesús. Cuando los líderes son íntegros, oigan esto, fortalece a la iglesia florece
y se sostiene la comunidad de fe. Cuando ellos son íntegros, hay amor y misión. Pero cuando son corruptos y negligentes, la iglesia sufre, la iglesia se debilita y el testimonio del evangelio es empañado. ¿Algunos han escuchado sobre Jonathan Edwards? Es el gran responsable de un avivamiento de una iglesia. Era el gran responsable de un avivamiento de una iglesia. Era una iglesia que crecía, que avanzaba. Él amaba la misión, amaba predicar el evangelio. Y en esa iglesia había un avivamiento en la zona. Él predicaba el evangelio con gracia, pero también con fuerza y valentía. Pero en un momento la iglesia se enojó porque él dijo que los que deberían tomar la cena eran creyentes que buscan la santidad. ¿Y qué pasó? Se fue de la iglesia. Y la iglesia, boom, para el piso. Y terminó siendo un gran misionero. Dios utiliza a todos soberanamente. Terminó siendo un gran misionero. Pero qué triste, su propia familia, por ir en favor de lo que diríamos en Costa Rica del pura vida, perdió a un pastor que amaba el evangelio. Querida iglesia, el liderazgo no es un privilegio, y lo vengo diciendo desde que iniciamos. No es un privilegio, es una responsabilidad santa, es una tarea. La salud de la iglesia depende en gran medida de los líderes. Y si no tienes la valentía, el amor para proteger el evangelio, no te levantes de la mesa. No te acerques, porque tal vez estés haciendo algo que no está en la voluntad de Dios. Hermanos, donde el carácter y la verdad y el servicio brillan con más fuerza es en una iglesia que tiene líderes piadosos. Por eso el liderazgo es vital en la iglesia, porque los pastores dirigen y cuidan, los diáconos sirven y fortalecen. Y quiero hacer un último llamado, aunque he sido fuerte con todo esto. Si realmente has sentido el llamado, ora y acércate a nosotros. Ora. Hay procesos en la iglesia. Hay gente que se ha ido porque los procesos tal vez son muy largos, aunque lo aceptaron al principio. Pero hay procesos en la iglesia. Pero ora. Y si Dios te está llamando, aquí estamos para caminar juntos. Si Dios te está llamando a servir a la unidad de la iglesia como diácono, como diaconisa, aquí estamos para servirte. Hermanos, esto no es de unos pocos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y cuando ya quitas un poquito, son más pocos. Entonces, si has sentido eso y tu familia muestra un florecimiento del evangelio, acércate a nosotros. Pongamos de pie para orar.